Padre, este es un lindo lugar, realmente. Un lindo lugar, Señor, que tú has tocado. Levantaste hace años a Juan Domingo y lo has usado poderosamente en todo México. Y esta congregación tiene una herencia espiritual tremenda. Y ahora con Jonathan, bueno, y con la esposa de Juan, Tania, esa sierva de Dios que te rogamos que tú la sanes y la restaures. Señor, por los niños en Casa Hogar, por la escuela bíblica de Ensenada, tan precioso lugar donde tuve el privilegio de estar en mayo. Señor, por esta congregación, derrama tu Santo Espíritu. Y hazlo también en la congregación que pastoreo en la ciudad de Orange, California. ¿Cómo te necesitamos? Y Señor, estamos acá porque te necesitamos. Y Señor, a veces podemos oír un mensaje impresionante y como que la gloria se la lleva el mensajero. Señor, no, queremos oírte a ti. Queremos oír tu voz. No importa que tartamudee el instrumento, pero queremos oír tu voz. Y queremos que tu voz nos refresque y nos bendiga y nos fortalezca y nos cambie, porque tú tienes poder para crear el universo en 6 días, tienes poder para transformarnos en un abrir y cerrar de ojos, seguramente tienes poder para refrescarnos y para iluminar nuestro camino. Señor, bendice esta congregación este día de una manera especial y que sepan que eres tú quien nos ha venido a bendecir. Bendice a Jonathan a donde está, lo mismo que a Juan en la conferencia de pastores en el distrito. Y glorifícate ahí también, Señor, en nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos que aquí están presentes. Amén. Dios les bendiga. Estamos en días donde la palabra de Dios está siendo bombardeada. Realmente. Estamos en días malos. Realmente. Estamos en días malos. Dios y su palabra tiene poder para hacer lo que nadie puede hacer. Dios tiene poder a través de su palabra de darnos lo que nadie puede darnos. Dios pudiera darme una nueva oportunidad a mí. Yo la he regado, como decimos en buen mexicano. La mayoría de la gente que pastoreo en la congregación en Orange son de México, podemos regarlo. Y Dios me puede dar nuevas oportunidades, pero van a ser un fracaso. Porque el problema no son las oportunidades, el problema son yo. Yo soy el problema. Y Dios sabe eso. Y lo mismo tú. El problema no son tu falta de oportunidades, el problema eres tú. Y la palabra nos dice, en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23, habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, es decir, la palabra de Dios que vive y permanece. Ese es un nuevo nacimiento, un nuevo nacer. Podemos nacer de nuevo, no a través de una organización, no es Calvary Chapel, no es Pastor Juan Domingo, que son gente linda, es la palabra de Dios, no es una organización, no son doctrinas de hombres. La palabra de Dios, habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, no del espermatozoide, eso ya cuando nacimos era por un espermatozoide. Pero está hablando de un nacimiento espiritual. No de una simiente que es corruptible, sino una que es incorruptible, la palabra de Dios que vive y permanece. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Todos ustedes están sentados en una silla. Ustedes están en una silla. Pero yo no puedo garantizar, aquí está mi amigo que conocí en la escuela bíblica. Tú estás en una silla, pero yo no sé si tú estás en Cristo. Ojalá que todos nosotros estemos en Cristo. Tal vez hace algunos años declaraste a Jesús como Señor de tu vida. O tal vez ayer, o tal vez no lo has hecho. La pregunta es, ¿estás en Cristo hoy? ¿Estás en Cristo? Tal vez cuando viniste a la iglesia no estabas en Cristo. Tal vez hoy todavía no estás en Cristo, pero te puedo decir estando en Cristo. Y si estás en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí son hechas nuevas. Dios puede hacer algo poderoso a través de su palabra. Pablo, a través de la palabra de Dios, nos enseña la naturaleza humana. Y Pablo dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer hacer el bien está presente en mí, pero el hacer el bien no. Porque el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer eso practico. Y si lo que no quiero hacer eso hago, ya no soy yo el que lo hace,
sino el pecado que habita en mí. Miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Pablo está diciendo que él tiene una naturaleza pecadora y que esa naturaleza quiere hacer lo malo. Y si él tiene el deseo de hacer lo bueno, tiene una naturaleza que es enemiga del deseo de hacer lo malo, de hacer lo bueno. Y dice, ¿cómo la hago? Y dice, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Entonces la palabra de Dios me da paz a mí porque me enseña de que aun cuando yo recibí a Cristo, recibí salvación. Pero tuve una naturaleza pecadora que todavía la tengo. ¿Qué quiere decir, pastor? Entonces no es convertido. No, tenemos una naturaleza pecadora que vamos a llevar hasta la muerte. Tengo deseos que no honran a Dios. La diferencia es que tengo también una naturaleza sobrenatural de Dios. He nacido de nuevo. Y tengo el Espíritu Santo para decirle no a la naturaleza pecadora. Soy libre. Jesucristo dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos, en mi palabra. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El que comete pecado es esclavo del pecado y el esclavo no permanece en casa para siempre. Pero el Hijo sí permanece para siempre y si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Entonces, gracias a Dios por la palabra de Dios, aunque no soy perfecto, no soy esclavo. Yo era esclavo del pecado, pero tengo esa naturaleza pecadora y ya no me tengo que sentir condenado por tener esa naturaleza pecadora, porque cuando resucite Dios me va a dar otra naturaleza. Ese cuerpo se queda acá, se lo van a comer las lombrices o lo que sea, lo van a incinerar, lo que sea, pero Dios me va a dar un cuerpo nuevo donde no va a tener ninguna tendencia pecadora. ¡Wow! Gracias, Señor. Pero para mientras, tengo el Espíritu Santo como garantía de lo que viene. Y tengo el Espíritu Santo para decirle no al pecado. Pero tengo una naturaleza pecadora y tú también la tienes. Pero esas cosas las entiendo a través de la palabra de Dios, que no solo me da vida, sino me da una guía para saber cómo caminar el resto de mi vida y poder entender las cosas que me pasan. El apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos, dice: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Porque es importante lo que estamos hablando. Mira, antes de venir, la semana anterior en California salió en el periódico que los pastores evangélicos muy importantes, algunos pastores, estaban diciendo que la gente se les estaba yendo y tenían que cambiar el mensaje y que ya no podían tomar la Biblia literalmente. Estos eran pastores evangélicos, líderes de iglesias famosas. Hay institutos bíblicos en Estados Unidos que eran bastiones de la palabra de Dios que ahora no te dicen de que la palabra de Dios es inerrante. Ellos creen que la palabra de Dios tiene error. Institutos bíblicos. Satanás es muy astuto. Está haciendo lo mismo que le hizo a Eva, con que Dios dijo que no puedes comer de ningún árbol de la vida, de ningún árbol del jardín de Edén. O sea, para empezar, pone una duda de que Dios es miserable. ¿Cómo va a creer Dios? ¿Cómo va a crear Dios a Adán y Eva y ponerlos en un jardín y le va a decir no puedes comer de nada, muérete de hambre? Pero eso es lo que está sugiriendo a Satanás a Eva, con que Dios dijo que no puedes comer de ningún árbol del jardín. Y Eva dice, no, podemos comer de todos los árboles, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que comamos de él vamos a morir. No vas a morir, vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces vemos que Satanás nos pone a dudar de la palabra de Dios. Por eso toda la mentira de evolución, estuvimos hablando ayer de eso, va a estar en YouTube. Puedes ir a YouTube y ver, porque es información muy importante. Entonces Satanás busca a que nosotros no tengamos poder. Tú nunca quieres que tu enemigo tenga poder en una batalla. Entonces lo que hace es quitarnos la palabra de Dios. No, tú tienes la Biblia en la mano, pero no crees su autoridad. No la lees. No te das cuenta que hay un gran poder. No lo has experimentado. Crees que es simplemente conocimiento intelectual. Pablo dice, no os adaptéis a este mundo. Hay luchas constantes que tratan de adaptar tu mente a la manera de pensar del mundo. Dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Sed transformados. Si Dios nos dice a través de Pablo que seamos transformados es porque es posible. Pero ¿cómo? Es a través de la palabra de Dios. Usted sabe que la oruga se convierte en mariposa. La mariposa pone un huevito de 3 a 6 días, está ahí hasta que nace la oruga, el caterpillar, y ese caterpillar, después de 9 a 14 días de estar comiendo,
Se envuelve ahí en su hilo y se pega una hoja y empieza un proceso de metamorfosis. De hecho, la palabra ser transformados en Romanos 12 es metamorfeo. De ahí viene la palabra metamorfosis. Y esa pasta se convierte en una mariposa de la oruga. Interesante. ¿Qué es lo que hace que la oruga se convierta en una mariposa? Es la molécula del ADN. ¿Puede decir ADN? ¿Cómo? ADN, la molécula del ADN. La molécula del ADN lleva toda la información para convertir la oruga en una mariposa. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios es más poderosa que el ADN y tiene para poder convertirnos a nosotros de criaturas que nos envolvemos en el lodo de la inmundicia y convertirnos en siervos que volamos en las alturas de Dios por el poder de su Espíritu y su palabra. Y de estar alimentándonos de la inmundicia del mundo a como la mariposa que puede chupar el néctar de las flores, podemos saborear el néctar de la palabra de Dios y de la presencia de Dios a través de su palabra. Si vamos a 2 de Timoteo, la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 13, dice: retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Este va a ser el tema de hoy. Retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Vamos a repetirlo. Uso la Biblia de las Américas. Es una buena traducción. La Biblia, la Reina Valera es excelente también. Retén la norma. ¿Podemos decir retén la norma? A ver, ustedes comen tacos de pescado aquí. Retén la norma. Exacto, pero todavía no han comido, ¿verdad? A ver. Retén la norma. Retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor de Cristo Jesús. Pablo dice, retén la norma de las palabras sanas. Retén. Esa palabra quiere decir conserva, guarda. Continúa teniendo en posesión, no lo sueltes, no lo dejes caer. Sujétate fuertemente, agárrate, pégate intensamente a la norma de las palabras sanas. Lo que está diciendo Pablo acá es que la palabra de Dios, las palabras sanas, hay que agarrarse de ellas como cuando te agarras de un poste en un huracán. Si hay un huracán con vientos de 100 millas por hora, bueno, el huracán Yolanda que fue en las Filipinas, creo que llegó a 300 kilómetros por hora, no sé cuánto. Pero imagínate, viene un huracán con un viento de 100 millas o 160 kilómetros por hora y te azota y tú ves un poste, te agarras de ese poste. Porque no quieres que te arrastre el viento y te lleve, y te agarras con fuerza. Y bueno, si el barco en el que vas en media mar se naufraga y estás ahí en media mar y alguien viene en un helicóptero y te lanza una soga, te agarras de esa soga con todas las ganas, porque sabes que tu vida depende de eso. Y si caes en un precipicio y una ramita te agarra del pantalón, híjole, te agarras de esa ramita, que esperas que sea una ramota, y te agarras de esa rama y esperas a que venga ayuda, porque tu vida depende de eso. ¿Sabes que Pablo está diciendo que debemos de agarrarnos de la palabra de Dios de esa manera porque nuestra vida eterna depende de eso? ¿Sabías eso? Ve al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. No hay como tener una Biblia. Tengan la Biblia en sus manos. Las ponemos a veces los versículos arriba y todo, pero es bueno tener una Biblia que es tuya. Una de las cosas que no me gusta perder es mi laptop cuando viajo, porque ahí llevo las conferencias y la Biblia. No quiero perder la Biblia en ningún momento. Mi Biblia es algo que atesoro. Fui a dar unas conferencias a El Salvador en junio y fíjate cómo es Dios, tan lindo. Llevaba una pequeña valijita a estas conferencias donde llevaba algunos libros que llevaba y siempre ponía mi Biblia en esa valijita. Iba y daba las conferencias, pero dije, no he estado usando la Biblia porque estaba yendo a universidades seculares a dar conferencias de creacionismo, pero llevaba mi Biblia siempre. Y en una ocasión dije, no la voy a meter hoy. Y casualmente en esa conferencia, que era lejos de San Salvador, la persona que se encargó de mi valijita, al regreso se le olvidó meterla. De hecho, la puso en el techo del carro y cuando salimos se cayó. Y cuando llegamos a San Salvador a medianoche me dijeron de que ahí nos tenía la valija.
Y ahí no estaba mi Biblia, porque en esa ocasión no la puse en la valijita. Yo dije, Señor, no fue accidente. Tú sabes que adoro tu palabra, me encanta tu palabra, me encanta leer tu palabra, me refresca, sin ella estoy achicharrado. Y le dije, te doy gracias porque eres tan bueno. Me recordaste por el Espíritu que no pusiera mi Biblia ahí porque sabías que se iba a caer esa valija y yo la quería tener ahí. La palabra de Dios es preciosa, no puedo estar sin ella, la necesito. Mira lo que dice en Hechos capítulo 20, versículo 27. Pablo, regresando en el tercer viaje misionero hacia Jerusalén, cuando va de regreso, ha pasado por Macedonia, ya salió de Corintio, pasó por Macedonia y va ahora en lo que es Turquía, ahora la parte occidental, hacia en aquel tiempo la provincia de Asia, pasa por Miletos, un puerto, y manda a llamar a los ancianos de Éfeso para darle algunas palabras. Y Pablo, que había estado con la iglesia de Éfeso 3 años ministrándoles, les dice, no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Como decía Pastor Chuck Smith, para poder enseñar todo el propósito de Dios hay que enseñar toda la Biblia. Es la mejor manera. Y Pablo dice, tened cuidado de vosotros, de toda la grey, de todo el rebaño, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Dios compró con su propia sangre la iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia no es un edificio, son personas. Cuando yo pienso en la congregación, Steve Ham, anteayer que estábamos cenando, menciona lo precioso que es la iglesia. Y lo oía con qué pasión, decía, yo amo a la iglesia de Jesús, me decía Steve, cuando estábamos comiendo unos taquitos. Yo estaba pensando hoy en la mañana, es cierto. Pero dije, pero la iglesia no es un edificio, no es un grupo sin caras. La iglesia son las ovejas. Y la iglesia son los hermanos que puedo pensar en la congregación donde yo pastoreo que me causan tanto gozo. Algunos te dan dolor de cabeza, pero son la iglesia de todas maneras. Y son personas por las que Cristo murió. Pero vemos que Pablo dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo se ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Jesús pagó con su sangre nuestra salvación. Y dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. ¿Qué es lo que vendrán? ¿Mariposas? ¿Cómo? Lobos feroces. ¿Dice lobos? ¿Dice lobos? ¿Lobos qué? Feroces. ¿Qué hace un lobo feroz cuando ve una ovejita? Ovejita, déjame darte unos besitos. O déjame quitarte un poco la lana que me quiero hacer un abrigo. ¿Qué es lo que hace un lobo feroz cuando ve a una oveja? ¿Qué la hace? ¿La muerde o la despedaza? La despedaza. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Pongamos atención. Después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros. Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso que él fundó, que él ministró por 3 años, que dentro de ellos van a haber lobos feroces. Satanás mete a sus instrumentos dentro de las iglesias para destruirla. Más adelante Pablo dice, y dentro de vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a sus discípulos tras ellos mismos. Lo que está diciendo es que dentro de ellos mismos se iban a levantar personas con apariencia de siervos de Dios que iban a decir no malas palabras cuando dice palabras perversas, está diciendo cosas que son realmente con apariencia de bueno, con apariencia de religión, pero que lo que tienden es a promover su personalidad, su popularidad, a darles poder, permitirles tener sexo con personas, o sea, todo tipo de maldad. Y Pablo les dice, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Con lágrimas. Los amonestaba, los exhortaba. Estad alerta. Ahora, si Pablo, el Pablo de la Biblia, que estuvo 3 años enseñando una iglesia, ¿quién quiso? O sea, qué tremendo sería tener a Pablo de pastor, ¿no? Usted es un lindo pastor, pero Pablo fue un gran pastor también. Y haber tenido un pastor como Pablo, y él dice, tengan cuidado, porque se van a levantar personas que tienen motivaciones equivocadas.
y van a arrastrar a los discípulos tras ellos. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para santificaros y daros herencia entre todos los santificados. Pablo no dice, os encomiendo a Calvary Chapel, que es una congregación linda. Yo no sabía de Calvary Chapel, yo salí de El Salvador por la guerra civil disparado en el 81. Dios tenía otros planes. Conocí al Señor en el 84, 30 años hace. Y no sabía los planes del Señor. Conocí al Señor en el 84 y en el 88 Dios me llevó a Calvary Chapel. Milagrosamente, sobrenaturalmente. De hecho, tengo un libro que se llama El Consejo Precioso de Dios, donde cuento cómo me llevó a Calvary Chapel. Y tenemos algunos libros al final. Se pide una ofrenda y la ofrenda va para Casa Hogar, si están interesados. Entonces yo aprecio el movimiento de Calvary Chapel. Pero ¿sabes qué? Mi fe no está en un movimiento. Yo aprecio a Pastor Chuck Smith, un bello siervo de Dios. Yo estuve en Costa Mesa 7 años antes de meterme en el ministerio de pastor. Bueno, yo no me metí, el Señor me metió. Pero ¿sabes qué? Mi fe no está en un movimiento, no está en una organización. Está en la palabra de Dios y en Cristo. Y Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, os encomiendo a Dios. No les dice a Pedro, no les dice a los apóstoles, no les dice a tradiciones, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros herencia. ¿Cuánto aprecias la palabra de Dios? ¿Cuánto estimas la palabra de Dios? Yo no te estoy preguntando cuánto aprecias a los líderes. Debemos de amarles, debemos de apreciarlos, sobre todo cuando tienes buenos líderes. Pero mi pregunta es, ¿cuánto aprecias la palabra de Dios? ¿Cuánto valoras la palabra de Dios? ¿Y qué tan importante es para tu vida? Pablo, cuando dice en 2 de Timoteo 1:13, retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí en la fe y en el amor de Cristo Jesús, dice retén la norma de las... Fíjate que no dice retén la escritura, dice retén la norma de las palabras sanas. Pastor, usted está negando lo que acaba de decir. No, no lo estoy negando, ponga atención. Pablo usa la palabra norma de las palabras sanas, o el estándar de las palabras sanas, o el patrón de las palabras sanas. La palabra en el griego es upotuposis, y esa palabra tiene dos partes. Una, upo, de ahí viene hipotermia e hipodérmico, por ejemplo, debajo de la piel, temperatura baja. Y lo que Pablo está diciendo, hay que estar bajo la protección de las palabras sanas. Y luego la palabra tupos, de ahí viene la palabra tipo o logotipo, que tú vienes y agarras un objeto que tiene la forma de una letra y la presionas y dejas marcada la letra. Y lo que quiere decir es que, como que si tú agarras la mano y la presionas contra barro, ¿qué va a quedar en el barro si está mojado? ¿Qué forma queda en el barro? ¿De qué? ¿De mi pie? No, de la mano, ¿verdad? Sí, no lo estoy haciendo un truco, sencillamente, si tú metes la mano en el barro mojado, queda la imagen de ¿qué? De la mano. Pero si yo estoy bajo la influencia del alcohol, esa mano se va a ver borrosa, ¿verdad? Y yo puedo agarrar mi mano y dibujar un pie con esa mano, que es un objeto totalmente distinto al instrumento que usé para dibujar, para hacer la mano, el pie. Entonces lo que está diciendo Pablo es que tú puedes agarrar la palabra de Dios y con la palabra de Dios transmitir algo totalmente distorsionado de lo que nuestro Padre Celestial nos está diciendo acá. Es más, tú puedes transmitir algo totalmente distinto a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces Pablo está diciendo, retén la norma de las palabras sanas, y de ahí la palabra, cuando dice la norma de la palabra sana, también puede significar, no te salgas del marco de la propia interpretación. No te salgas del marco de la propia aplicación. No te salgas del marco de la propia motivación. Claro, hay distintas maneras de exponer la palabra, distintas personalidades, pero no te salgas de la sana doctrina, de las palabras sanas. La palabra sana ahí es ugiaino en el griego, de ahí viene la palabra higiene.
Y quiere decir algo sano, algo íntegro, sin contaminación. Yo me imagino, en Centroamérica nos encantan los frijoles molidos. Y los frijoles negros molidos me encantan, sabrosísimos. Ahora, si alguien está cocinando frijoles molidos y tiene un bebé de 1 año y que se acaba de hacer popó, ¿saben lo que es popó? No sé cómo dicen aquí, pero si hizo popó y pues va y lo limpia, ¿no? Pues yo espero que cuando regrese a echarle algunos ingredientes y manosear los frijoles, se lave la mano antes, por favor. No me den de comer esos frijolitos si no ha hecho eso, porque yo no quiero ese tipo de contaminación en mi comida. Ahora, ¿qué pasa si tú comes algo que está contaminado? ¿Qué te puede pasar? ¿Qué te puede pasar? Diarrea. Sí, ¿verdad? Diarrea. Sí, es normal. Nadie, hoy no se asusten, diarrea. Todos hemos sufrido algunas veces eso. No vamos a entrar en más detalle, ¿verdad? Pero, ¿qué más puede pasarte? Que ya no vuelves a comer ahí, ¿verdad? Pero, ¿qué más puede pasar? Te puedes morir. ¿Tú sabes que hay gente que se ha muerto por una contaminación en la comida? ¿Y tú crees que espiritualmente no puedes tener una muerte espiritual? En el sentido de que tú no entras a la vida eterna porque tienes contaminada la palabra espiritual con la que te estás alimentando. Definitivamente que sí. Así de sencillo. Tu vida depende de la palabra que tú estás usando para alimentar tu vida. Pablo nos ha hablado de la importancia de la palabra, al decir retén la norma de las palabras sanas. Pedro dijo, ante todo sabe de esto, ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Porque ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Es decir, esta es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, yo no la puedo interpretar como me dé la gana. Hay personas que usan la palabra de Dios y la interpretan de una manera artística y simpática y popular. De eso no se trata. Se trata de saber qué dice mi papá. Ahora, esta palabra de Dios es luz. Esta palabra de Dios es vida. Esta palabra de Dios es corrección. Esta palabra de Dios es instrucción de nuestro Padre. Y lo único que me interesa, ahora, si un padre escribe una carta a su hijo y la agarra a alguien que no es su hijo, no la va a entender. ¿Y de qué está hablando este señor? Porque no eres su hijo. Hay que ser hijo de Dios para poder entender la palabra de Dios. Pero si eres hijo de Dios y tienes al Espíritu, la vas a poder interpretar. Porque hay una sola manera. ¿Qué quiso decir Dios? ¿Qué dice Dios? No es lo que le ocurra a cualquier persona. Pero ahora vemos de que hay que retener la norma de las palabras sanas. Y retenerla quiere decir no le añadas. Así como no le quieres añadir contaminación a la comida, no le añadas. Algunas personas usan la palabra de Dios y le añaden psicología. Pobrecito Pepito, es que no se ama lo suficiente. El problema no es que no nos amamos. En la Biblia jamás decimos ámate a ti mismo. La palabra de Dios dice amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, porque ya se supone que te amas a ti mismo. Entonces la palabra de Dios nos dice de amar a Dios. No tienes que añadirle psicología a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, no añadas psicología. No añadas filosofía. No te tienes que subir a una montaña ahí a las 3 de la mañana a ver salir el sol para que te inspires. No se trata de visualización. El que sana es Jesucristo, no la visualización de que te vas a ser sanado. No le añadas. Mira, la fórmula de la iglesia es sencilla. En Hechos 2:42 leemos que la iglesia se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento de pan y a la oración. Es decir, se reunían para estudiar la palabra, para comunión, la hermandad. Porque la iglesia no es un centro de conferencia. ¿Podemos decir amén? La iglesia no es un centro de conferencias. Sí, tenemos conferencias, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tiene que haber una relación de amor, tiene que haber una interacción entre las personas. Entonces es necesaria la comunión, el partimiento de pan, recordar lo que hizo Jesús y la oración. Pablo dijo: un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo crecí en la religión, pero era religión donde la Biblia estaba mezclada con tradición, y por 30 años nunca conocí el Evangelio de Cristo Jesús. Por 30 años. Hay tradiciones que son buenas. Ustedes por tradición vienen todos los domingos a las 12, al servicio de las 12. Eso es una tradición, porque ustedes pudieran venir el miércoles en vez del domingo. O pudieran venir a las 3 de la tarde si fuera esa hora que hicieran el servicio. Pero por tradición han escogido que sea a las 12. Eso está bien. Pero hay tradiciones que no están buenas.
Dentro de la iglesia tradicional y aún dentro de las iglesias evangélicas tenemos que examinar nuestras tradiciones y ver si son bíblicas. Es decir, si armonizan con la palabra de Dios. Retener la norma de las palabras sanas quiere decir no añadirle, también quiere decirle no quitarle. La Biblia dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Cuánta escritura? ¿Cuánta? ¿Perdón? ¿Cuánta? Toda escritura. Ahora, ustedes son Calvary Chapel, ustedes conocen la Biblia. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? A ver, por favor. ¿Cuántos? Pero el pastor asistente es el que me responde, hombre. Yo quiero ir a las ovejas. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? 666. ¿Cómo? Pastor. ¿Cuántos? 66. Ok. ¿Cuál es el primer libro? ¿Cuándo? ¿Y dónde termina su Biblia? La mía en la página 396. Pero no estoy preguntando eso. ¿Cuál es el último libro de la ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Ok. Ahora leímos que toda escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Fíjense, el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, ¿qué libro de la Biblia no es útil? A ver. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Todos? No. El que usted no lee. Es decir, si usted tiene vitamina A, B, C, D ahí, bueno, no sé si hay vitamina. Sí, hay vitamina C, ¿verdad? Vitamina D, sí. Vitamina B. Las hay. Ya estoy recordando de vitaminología. Pero si usted no se toma la vitamina, no le puede ser útil. Lo mismo la palabra de Dios que tú no lees, no te es útil. Ahora, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Es ese un término religioso o es la palabra de Dios? ¿Qué es? ¿Un término religioso o la palabra de Dios? Respóndeme. Respóndeme. La palabra de Dios. Son las palabras de nuestro papá. Ahora, si tu papá te escribe una carta de 5 páginas y él te ama y es puro padre, como dicen en México, y tú recibes una carta de 5 páginas y lees la página 1, te salteas a la 3 y lees la 5ª. ¿Muestras ahí que realmente tú crees que esa carta es necesaria para ti si no la lees toda? ¿Valoras tú la carta de tu padre, lo que tu padre te tiene que decir, si realmente ni siquiera lees todo lo que te ha dicho? ¿Realmente crees que Dios es luz y que nos ha escrito su palabra porque toda su palabra nos ilumina? Bueno, si no lees toda la Biblia, y no esperes a que tu pastor te enseñe toda la palabra de Dios. Tú tienes que tener un tiempo con el Señor todos los días y agarrar la Biblia, y agárrala desde Génesis a Apocalipsis. Si no lo haces, tú te estás perdiendo de algo bueno. No es porque lo tienes que hacer, es que te vas a perder de algo bueno. Y necesitamos leer la palabra de Dios. Es una manera de decir, es decir, como hablaba con hermano pastor Josué. Si un hombre quiere que su esposa le escuche y su esposa no le escucha, se siente ofendido, y nosotros ¿cómo podemos decir, esposa, escúchame, si nosotros ni siquiera escuchamos a Dios? Ni siquiera agarramos la Biblia para leerla por nuestra cuenta. Retener la norma de las palabras sanas quiere decir, no añadirle, quiere decir no quitarle. ¿Tú sabes que hoy le están quitando a la palabra de Dios? Porque en la primera carta de los Corintios, capítulo 6, leemos. Mira, 1 Corintios capítulo 6, leemos que Pablo dice, no os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero hoy en día son obispos los homosexuales, obispos de iglesias protestantes, líderes de iglesias protestantes que están llevando a cabo matrimonio. Para la Semana Santa leí en el periódico de un obispo local de una denominación protestante criticando a los evangélicos que rechazan el homosexualismo. Ahora,
Yo no rechazo a una persona que tenga problemas con el homosexualismo, pero sí rechazo el pecado. Jesús jamás aplaudió el pecado. Él se compadeció del pecador, pero no se compadeció del pecado. Jesús tuvo que pagar en la cruz con su sangre por el pecado. Y ahora están quitando esa parte. Algunas personas dicen, no, pero su padre era alcohólico, por eso él es alcohólico. Está enfermo, la Biblia no lo llama enfermedad, lo llama pecado. O es que tiene sus genes las tendencias homosexuales. Te tengo noticia. Tú y yo, tal como leímos en Romanos, tenemos tendencias pecadoras. Ya sea hacia el adulterio, ya sea hacia la fornicación, ya sea hacia la mentira. ¿Alguno de ustedes nunca ha mentido? Levanten la mano, ese es el mentiroso más grande. El mentiroso más grande. Ahí, mire, tómenle una foto. Entonces vemos que realmente todos tenemos tendencia, pero ¿quiere decir que por eso podemos pecar? No. ¿Qué dice la Biblia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si tenemos una persona que me dice, mira, yo soy homosexual porque tengo esa tendencia. Yo le digo, ¿sabes qué? Yo soy asesino, tengo esa tendencia, pero no por eso asesino. ¿Me explico? Es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengo que ser esclavo del pecado. Y eso lo vemos. La Biblia dice, yo quiero que todo hombre sepa que la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. La cabeza de la mujer es el hombre. Estamos hablando que espiritualmente hablando, el hombre no puede decir, mira mujer, tú te encargas de llevar a los niños a la iglesia. Yo aquí estoy viendo el partido de fútbol, ¿verdad? Sobre todo si era la mundial, ¿verdad? Y México jugaba. No, eso no me lo pierdo, ¿verdad? Tú lo llevas a la iglesia. Y si te trata de decisiones espirituales, que tu esposa se encargue de ellos. No, tú eres la cabeza espiritual de tu hogar. No para ser un dictador, no para decir, ok, tráigame las chancletas y sírvame los huevos picados aquí en el desayuno, no. Claro que hay una ayuda mutua, pero hay una cabeza espiritual. No es para aplastar, sino para juntos servir al Señor. Y el problema también es el otro extremo, donde la mujer dice, no, la cabeza soy yo. Bueno, mi esposo es la cabeza, pero yo soy el cuello que la mueve a donde quiera. Es decir, momento. Y entonces tenemos un monstruo de dos cabezas, que el hogar no sabe para dónde agarrar, porque hay una lucha entre una cabeza y la otra. Una cabeza la quiere para acá y otra para allá. No, hay una cabeza. Y esa cabeza debe estar bajo la cabeza de Cristo. Entonces no le vamos a añadir y no le vamos a quitar. Y no vamos a distorsionar. Tenemos que tener cero tolerancia para la distorsión del Evangelio. Pablo dijo, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio, pero el Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Y Pablo no permitía que se distorsionara el Evangelio. Y si un ángel o nosotros os anunciar otro Evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea condenado eternamente. Pablo no toleraba. En 2 Corintios, Pablo reprende a la iglesia de Corinto y le dice, si alguno viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Sabes qué? Los testigos de Jehová te dicen que es el mismo Jesús. Ese es otro Jesús, hermano. Es el que nació en Belén, creció en Nazaret, sí, pero no es el mismo Jesús. Porque ese Jesús es creación de Dios. Nuestro Jesús es el Creador eterno. Hay una diferencia. No es el mismo Jesús. A este Jesús, ¿sabes? La mejor manera es llegarle con su mamá. Porque este Jesús a su mamá no le va a negar nada. Pero si tú vas directamente a pedirle, yo no sé que se compadezca de ti. Ese no es mi Jesús. Mi Jesús tiene más compasión que nadie en el mundo. Ese es otro Jesús el que me están enseñando. Wow. Y dice Pablo, si alguien predica a otro Jesús que no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente, ¿sabes qué? Hay lugares donde hay un espíritu, pero no necesariamente el Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Emocionalismo no necesariamente es fruto del Espíritu Santo, hermanos. Y mucho menos si los frutos niegan lo que la palabra de Dios enseña.
Y Pablo dice, un evangelio distinto, bien lo toleráis. ¿Sabes qué? No podemos tolerar veneno. ¿Tú tolerarías veneno en la leche de tu bebé? No, no toleremos veneno. Mira, la palabra de Dios es poderosa. El autor de Hebreos dijo, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de la coyuntura y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando se predica la palabra de Dios, tu corazón sale al descubierto. Y te puedes dar cuenta de tu enfermedad y sales corriendo a buscar sanidad. La palabra de Dios es poderosa. Él envió su palabra y los sanó. Y los libró de la muerte, dice el Salmo. La palabra de Dios es poderosa. Algunas personas están buscando lo sensacional. Y Pablo en la primera epístola a los Corintios dice lo siguiente. Los judíos piden señales. Los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles, para los llamados, tanto judíos como griegos. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Te deslumbran las señales o te deslumbra la palabra de Dios? En serio, ¿qué estás buscando? ¿Qué es lo que te movería de una iglesia a otra? ¿La popularidad? Oh, es que ahí se levanta en el aire el pastor. Es que habla con un tono. Oh, siento el poder de Dios ahí, hermano. Bueno, si vamos a retener la norma en las palabras sanas, hay que tenerla primero. Y para tenerla hay que adquirirla. Hay que ser diligente. Pablo dijo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no necesita de qué avergonzarse. Hay que ser diligente. Hay que estudiar el pasaje. No solo agarras un versículo, lee el contexto. ¿Puedes decir contexto? Es decir, si yo digo, me estoy ahogando. Bueno, si me estoy ahogando con problemas, si me tiras una soga me voy a ahorcar. Porque quiero salir de este mundo de los problemas. Pero si me estoy ahogando en el mar, tírame una soga, por favor, no me aconsejes. Y si me estoy ahogando con comida, me estoy ahogando. Y tú vienes y me dices, hermano, tranquilo, tranquilo, Dios te ama. No, hombre, hazme el Heimlich Technique y sácame la pieza de la garganta, por favor. Para saber, hay que leer en contexto. Hay que tener idea hay que comparar escritura con escritura. Porque si sacas una conclusión desparratada que no está de acuerdo con el resto de la escritura, malinterpretaste la palabra. Y hay que estudiar el aspecto cultural. Pedro habla de salúdense con un beso santo. Ahora, mi padre nació en Belén, palestino. Mi madre creció en Europa, pero era de origen palestino. Y yo crecí en El Salvador y cuando llegaba mi tío Nasri, de Medio Oriente, era darle beso en la mejilla. Pero ya cuando ya estaba adolescente yo no me sentía muy feliz de estar dándole beso a la gente mayor, ¿verdad? Pero los palestinos se saludan de beso. Ahora te voy a decir algo, en el tiempo de Jesús se saludaban de beso los hombres en la mejilla, pero en California, hermano, yo no pongo esa modalidad que se saluden de beso los hombres porque tenemos muchos pajaritos por allá y no quiero que la cosa termine mal. Es decir, hay que entender la cultura. Ahora te digo otra cosa, no solo basta ser diligente para estudiar la palabra, se necesita el Espíritu Santo. Si tú no has nacido de nuevo, tú vas a decir, ok, yo no acepto al Señor hasta que entienda la Escritura toda. No, el Señor ya te ha hecho entender que eres pecador. El Espíritu te ha hecho entender que necesitas rendir tu corazón al Señor. Rinde tu corazón al Señor, Él te va a perdonar, te va a dar el Espíritu Santo para que puedas conocer el camino que sigues. Y vas a tener luz para entender toda la Escritura. Pero si no recibes al Señor no vas a tener luz, porque la palabra del Señor dice que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no se pueden entender porque se disciernen espiritualmente. Te voy a decir otra cosa. Tal vez tú recibiste al Señor y tú has tenido el Espíritu Santo y dices, yo entiendo la palabra del Señor. Pero te digo algo, si tú estás caminando en pecado, ten cuidado.
No, pornografía nadie se da cuenta. Ten cuidado. No, esta relación fornicaria de vez en cuando, ten cuidado. Charles Templeton era un gran evangelista en Canadá, en los tiempos que Billy Graham estaba empezando a surgir. Llenaba estadios. Y este evangelista se enamoró de su secretaria. Decidió divorciarse de su esposa. Tomó a su secretaria de mujer. Al poco tiempo dejó el ministerio. Antes de morir, hace poco, escribió un libro. Farewell to God. Adiós, adiós. Hasta la vista, adiós. Negó a Dios. Y lo que pasa es que el Espíritu Santo no es un switch donde tú puedes decir, yo tengo el Espíritu Santo, yo sé que estoy caminando en pecado, pero yo sé que tarde o temprano voy a salir de esto. No, arrepiéntete, porque el Espíritu Santo te puede quitar la luz y vas a quedar en oscuridad y vas a llegar hasta negar a Dios y no vas a entender nada de la Escritura y vas a estar perdido toda la eternidad. Si estás en pecado, pídele al Señor perdón. Si estás en pecado, no te digo que eres peor que yo. La diferencia es que yo he venido a Cristo, estoy perdonado y tú no puedes caminar en oscuridad y decir estás perdonado porque estás pateando la sangre de Cristo de nuevo. Tienes que venir y salir de la oscuridad y decirle, Señor, perdóname. Y si ese es tu caso, pídele al Señor perdón, que Él te perdona. Él está aquí para perdonarte. Ahora, no puedes retener lo que no tienes. Busca la palabra del Señor. El salmista dijo, mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Busca la palabra de Dios. Y luego, no vas a buscar lo que no valoras. El salmista dijo, es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. Me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. Voy a cerrar acá. No tengo que extender la reunión, pero queremos tomar algunas decisiones. Y te voy a invitar a que cierres los ojos. ¿Puedes cerrar los ojos, por favor? Si no por ti, por el vecino. Porque queremos respetar a cada uno y su privacidad. ¿Sabes? Yo he estado dando conferencias a pastores donde les he preguntado si han leído toda la palabra de Dios y me he encontrado que hay pastores que no han leído toda la palabra de Dios. Mi pregunta es, si tú no has leído toda la palabra de Dios y realmente entiendes que la palabra de Dios es la palabra de nuestro papá y dices, ¿sabes qué, papá? Yo quiero valorar lo que tú has escrito. Tú me has escrito tu palabra para que yo la lea y tenga luz y tenga dirección y no tenga confusión y tenga fortaleza, porque el Señor dijo no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dijo de toda, no dijo de parte. Y si tú entiendes eso, porque el Espíritu está en medio de nosotros y tienes un corazón humilde y dices, ¿sabes qué? Yo no he leído toda la palabra de Dios y realmente quiero leerla porque Dios me ha hablado. ¿Puedes levantar la mano? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Levanta la mano en alto. No te va a hacer venir al frente ni nada. Solo quiero saber quiénes han oído en forma personal a Dios hablarles a través de este siervo inútil. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Son varios. Puedes bajar la mano. Bueno, el Espíritu Santo está de tu lado, hermano. El Espíritu Santo está de tu lado. Y el mundo va a temblar. ¿Sabes lo que es un enemigo con la arma más poderosa del universo? Es decir, Satanás es nuestro enemigo, pero nosotros somos su enemigo. Y hasta ahora no has estado bien armado. Ahora vas a estar armado con la arma más poderosa del universo. Toda la Escritura, toda la armadura de Dios. Ahora te voy a decir algo. Hablando de la Escritura, sabes que Dios a mí me habla mucho a través de la palabra. Yo tengo mi Biblia llena de fechas, en serio, llena de fechas, donde Dios me ha hablado de una manera tan poderosa y me ha dado, te la puedo prestar para que la veas. Solo por un minuto yo tengo que estar a la paz, porque no te puedes ir sin con mi Biblia, porque me muero y te llevas mi Biblia. Tengo fechas. Te voy a decir algo. Tal vez tú no estás seguro 100% de que al morirte te vas a ir al cielo. Yo recuerdo cuando recién conocí al Señor, le dije al Señor un día, Señor,
todos estos problemas que están pasando, está bien, con tal que me confirmes que voy a estar toda la eternidad contigo. Eran como las 10 de la noche, estaba en un pueblito de Watkinsville, Georgia. Y yo sentí que el Señor me iba a hablar. Y yo le dije, Señor, si me dices de que yo voy a estar toda la eternidad contigo, it's all right, Lord. Y abro mi Biblia. Porque sentí que Dios me iba a hablar. No encendí la radio ni la televisión, abrí mi Biblia. Y casualmente, que tiene que ver con lo que casualmente ocurrió este viernes pasado en las montañas, di un testimonio hoy en la mañana. Se me abrió en el Salmo 23. Y mi dedo estaba en el Salmo 23:6, New International Version. Nunca me olvida porque yo conocí al Señor y mi Biblia al principio era en inglés. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Verdaderamente el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y habitaré en la casa de Jehová para siempre. Y empecé a llorar, porque Dios me estaba contestando en su palabra. El día siguiente compartía con una persona muy cercana que Dios me había visitado en la noche y que Dios me había hablado. Y en ese momento yo estaba abriendo una carta de un amigo que era misionero en África, en Lesotho, con MIF. Y cuando abro esa carta, había un versículo en el encabezado de esa carta, Salmo 23:6. Verdaderamente el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová habitaré para siempre. Y ese mismo día, encendiendo la radio, encendemos la radio y oíamos música cristiana, etcétera. Mencionan un versículo, Salmo 23:6. Yo sabía, Señor, me has confirmado que voy a estar contigo toda la eternidad, pero ¿dónde están las bases bíblicas para otras personas? Y en las Escrituras pude encontrar bases bíblicas. Si tú estás 100% seguro que si te mueres vas a ir al cielo, todos con los ojos cerrados, puedes levantar la mano si estás 100% seguro. Es típico, no todo el mundo la levanta, algunos la levantan. Puedes bajarla. Si tú no estás 100% seguro y quieres estar seguro, te quiero decir algo. No estás seguro, no porque no estés buscando a Dios, porque si no, no estarías acá. No estás seguro porque sabes que tus pecados, tus imperfecciones te condenan. Pero eso quiere decir que tú no te estás abrigando con la sangre de Jesús. ¿Sabes qué dice la Biblia? Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es decir, en 2 Corintios capítulo 3 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Si tú no quieres que Dios tome en cuenta ninguna transgresión tuya, simplemente pon la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz. Es un pago suficiente. Pero tienes que poner tu fe en lo que hizo Jesús, no en tus obras. Porque tenemos una naturaleza pecadora y de esa la vas a llevar hasta que mueras. Y tienes un enemigo que te acusa todo el tiempo. La pregunta es, ¿quieres seguir a Jesús? Aquellos que no levantaron la mano. Aquellos que quieren estar seguros pero no están seguros. ¿Quieres seguir a Jesús? Si quieres seguir a Jesús, tienes el Espíritu Santo para guiarte. Y tienes la sangre de Jesús para limpiarte. Y si quieres seguir a Jesús, tienes que reconocer que Él en la cruz pagó con su sangre por tus pecados. Y si tú quieres estar seguro y poner la fe solo en Jesús, no en tu justicia, vamos a orar. Solo quiero saber si hay más de alguno o por lo menos uno que quiera orar para saber. Levanta la mano si quieres tener esa seguridad. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Levanta la mano alto porque quiero verlo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y tal vez nunca habías levantado la mano, nunca habías recibido a Cristo. Hoy lo puedes recibir. Qué lindo fruto del Señor. Tú vas a llevar esta naturaleza pecadora todo el tiempo, pero ¿sabes qué? ¿Qué dice la Biblia? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. ¿Por qué menciono estos versículos? ¿Sabes por qué?
Porque tienes que entender esto. Existe luz y oscuridad. No te preocupes, no te distraigas. No te distraigas. Porque es importante la palabra y el mensaje que Dios te quiere dar. Existe luz y existe oscuridad. Todos hemos nacido en oscuridad. La diferencia está. Los murciélagos quieren seguir en la oscuridad. A los murciélagos no los convences de que caminen, que anden volando en la luz. Ellos son hijos de la oscuridad. Y cuando yo fui expuesto a la luz y Dios había hecho el trabajo en mi vida, me había quebrantado lo suficiente y me sentí tan vacío y que podía ver mi necesidad, yo dije, ¿sabes qué? Yo no quiero caminar en la oscuridad. Y salí corriendo a la luz que jamás había visto y la abracé. Entonces soy hijo de la luz porque no me gusta la oscuridad. ¿Y sabes qué? Yo no soy el sol. Cristo es el sol. Cristo es la luz. Pero Él es el que me ilumina. Y de la misma manera a ti. Tú hoy pones tu fe en Cristo y Él es que te va a guiar porque Él es luz. Vamos a orar. Ora conmigo para tener esa certeza de que es Jesús y es a Él a quien le estás dando tu corazón y vas a dejar de confiar en ti. Vamos a decir esto, dejo de confiar en mí. Repite conmigo, dejo de confiar en mí. Pongo mi confianza solo en Jesús y su sacrificio en la cruz. Vamos a orar entonces. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Creo en lo que hizo Jesús en la cruz, que pagó por mis pecados y que su sangre es preciosa y poderosa para lavarme de todo pecado. Y hoy te pido tu Santo Espíritu para que me guíe, para que me dé poder para hacer el bien y rechazar el mal. En nombre de Jesús. Amén. Quiero decirte unas palabras. El que falles en el futuro no quiere decir de que Jesús te da la espalda. La sangre de Jesús te lava. Pero cuando uno es hijo de Dios y tropieza, no quiere quedar en el suelo. ¿Sí me entiendes? Y recuerda, si el enemigo te condena y te apunta al dedo, tenemos un intercesor, Cristo Jesús, a la derecha del Padre. Si nosotros pudiéramos presentarnos justos ante Dios sin necesidad de Jesucristo, Jesucristo nos estaría intercediendo. ¿Sabes por qué intercede? Pues somos pecadores, somos imperfectos. Pero cuando vienes a la luz, como te digo, a mí ya no me gusta la oscuridad. Así que le damos las gracias al Señor porque ha fijado su salvación en tu corazón. Y aquellos que dijeron, voy a leer la Escritura, léela. Son tiempos preciosos. Y te voy a hacer una recomendación final. Siempre anda la Biblia cuando puedas. Si te vas a bañar, por favor no te metas en la bañera con la Biblia. Por favor, la vas a arruinar. Pero hay situaciones donde es apropiado. Cuando vienes a la iglesia. Y no te lo digo para incomodarte. Trae la Biblia. Cuando oyes a Pastor Jonathan, hey, agarra, pues te la ponen ahí, estamos bien modernos, fabuloso que estén modernos, pero aprende a dónde están esas escrituras, aprende a apreciar la palabra, es la palabra de nuestro papá. Padre, te doy gracias por estos hermanos, te doy gracias por el trabajo que has hecho en su corazón y lo que vas a hacer, bendícelos, refréscalos y Señor, haz grandes cosas con la dinamita poderosa espiritual de tu palabra, transformando sus vidas y transformando muchas vidas a través de ellos y trayendo gloria a tu nombre. En nombre de Jesús. Y le decimos al Señor, amén y amén. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Hola, mi nombre es José Michel. Soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteensenada@gmail.com. También, si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a horizonteensenada.org/dar. Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que hace tu iglesia. Gracias.